Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, queremos darle la bienvenida a esta nueva masterclass. El día de hoy nos complace tener nuevamente al doctor Galvis. Doctor Galvis, quiero que sea usted mismo quien nos cuente un poco por qué está en estas masterclass y básicamente cuál es la temática que nos va a aportar el día de hoy como ese hermoso regalo. Bueno, muy buenos días para todos. Nos acercamos al ambiente ecuestre ya hace algún tiempo. Mi hermana tiene una escuela de equitación en la ciudad de Cajicá, que queda muy cerca de Bogotá. Ella trabaja con sus caballos desde hace vaya muchos años. Entonces, pues poco a poco nos fuimos acercando. Fue ella, a través de ella, con quien conocí a Alejandro y pues nos podíamos acercar, ya que de alguna manera escribí como médico del deporte un manual de primeros auxilios deportivos. Esto pues daba cabida a estar en cualquier lugar en donde pudieran ocurrir accidentes o eventos, incidentes que nosotros no quisiéramos que sucedieran, pero que teníamos que estar preparados para resolverlos. Allí comencé también a dar unas charlas de cómo comportarnos cuando tuviéramos esos accidentes, cómo manejar a los accidentados y cómo comportarnos nosotros. Pero pues entonces me dieron la posibilidad de un segundo espacio para poder compartir con todos ustedes algún tipo de conocimiento y pues se abre este espacio de medicina del deporte. Y pues la medicina del deporte no es única y exclusivamente aquella que atiende al deportista recreativo, al deportista aficionado, al profesional y el de alto rendimiento, sino que principalmente prescribe ejercicio. Es así como me convertí en el jefe director de un posgrado de especialización médica en donde entreno a médicos generales a que se especialicen en esta área. Es una especialización que los médicos tardamos 3 años en completarla, 3 años de tiempo completo, dedicación exclusiva, tratando de aprender a prescribir ejercicio y por lo tanto se convierte en una especialidad principalmente preventiva. Y ese es el motivo que yo quiero, ese es el tema que yo quiero compartir ahorita con ustedes. Como ustedes ven, el título de la charla es Medicina Deportiva y le enfoqué hacia a los factores de riesgo de mortalidad, que significa muerte, y el control por medio de una vida activa, teniendo en cuenta que en principio todos ustedes están cerca, al lado de una gran actividad física. Pues entonces quiero enfocarme en prevenir, en prescribir un estilo de vida saludable para evitar lo que nos va a suceder, pero que suceda en el momento que tenga que suceder, no antes, y que suceda de la mejor manera. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo de cualquier cosa, factores de riesgo, pues tenemos que pensar en esto y quiero que ustedes se imaginen cuál es, cuál es el riesgo que cada uno de nosotros tenga para ganarse el baloto. Pues la posibilidad para ganarnos el baloto es bastante escasa, bastante limitada. Así bien, pues es mucho más fácil que yo tenga riesgo de tener un accidente. Es más probable que pise una cáscara de plátano y me caiga. Aún es más probable que en nuestras empresas lleguemos a la bancarrota que ganarnos el baloto. Pero es bien conocido entonces que existe un riesgo cardiovascular, que es la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular y por ende tenemos factores de riesgo. Y aquí quiero que ustedes lleguen hasta su primaria en el colegio para poder entender qué es un factor. Pues es un factor, es un término de la multiplicación y acuérdense entonces aquí como este primer número es un factor,
este segundo número es un factor. Así que un factor es una condición que va a incrementar la posibilidad, el riesgo, de tener un desenlace que nosotros, cualquiera, puede ser que queramos o que no queramos. En este caso, quiero que veamos los factores de riesgo de enfermarnos o de morirnos. Esos son los factores de riesgo. Existen diferentes enfermedades y riesgos. Por ejemplo, fíjense que 7.5 millones de personas se mueren en América todos los años por causa de hipertensión arterial, que se mueren 5.1 personas por tabaquismo, por hiperglucemia 3 a 4 millones, la inactividad física por 3.2 millones y por obesidad 2.8. Esto es muy alto y pues hay muchas muertes y existen esos factores, esas condiciones que incrementan la posibilidad de que esto ocurra, como por ejemplo la edad. Tenemos más riesgo de enfermarnos y de morirnos a medida que van pasando los años. Cada una de estas actividades se puede dividir y la probabilidad se diferencia por el sexo. Hombres, mujeres tienen riesgos diferentes para cada una de las patologías. Nuestro estado de salud, la ocupación. Si nosotros estamos mucho tiempo sentados en nuestro trabajo, no hacemos nada, lo que lleva a una actividad, la probabilidad que nos muramos es mayor que si somos activos. Así que llegamos a un estilo de vida que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ser un poco más activos. ¿Qué sabemos de todo esto en el mundo? La Organización Mundial de la Salud nos dice, mire, 3 de cada 5 personas se mueren por enfermedades crónicas no transmisibles. Cáncer, enfermedades del corazón, diabetes y enfermedades pulmonares. 3 de cada 5. Sin equivocarnos, de las personas que estamos hoy en la sala, más de la mitad se va a morir de una enfermedad crónica no transmisible. Pero la Organización Mundial de la Salud fija 2 condiciones para tratar que eso suceda después y que suceda bien. Y promociona la actividad física. Y promociona la dieta. Coman saludable, hagan ejercicio y no fumen y van a reducir el riesgo de presentar estas enfermedades. ¿Qué sucede con la actividad física? Si nosotros tenemos un estilo de vida saludable y activo, se va a disminuir el riesgo relativo en personas sanas en 0.8. ¿Qué es el riesgo relativo? Pues la probabilidad que tenemos de morirnos. Una persona sana tiene la probabilidad de morirse de 1. Pero si fuma, se le duplica la probabilidad de morirse. Si tiene hipertensión, se le triplica. Si no hace ejercicio y está quieta, 4 veces la probabilidad. Pero si su estilo es saludable, se reduce en 0.8 sin importar qué. Y si adicionalmente tiene un estilo saludablemente activo y tiene rutinas de ejercicio, se le va a reducir en 0.3 adicional. Es decir, que es un buen negocio tener un estilo de vida activo y tener rutinas de ejercicio. La actividad física la dividimos de diferentes maneras. Una actividad física es cualquier contracción muscular, cualquiera, por encima de estar acostaditos durmiendo. Entonces tenemos actividades físicas cotidianas, desplazarse en el trabajo, en la casa, la recreación, todo lo que hacemos en el día es actividad física. Cuando esa actividad física tiene una estructura y tiene un objetivo, yo quiero bajar peso, quiero mejorar mi condición, quiero entrenarme para lograr un salto mayor, quiero entrenarme para montar mejor, se llama ejercicio. Y si además compito y sigo las reglas, pues se llama deporte. Esa es la actividad física y tiene esos 3 ámbitos. La Organización Mundial de la Salud nos dice, usted es capaz de realizar actividad física recreativa o puede ser deportiva. El medio de transporte es diferente si nosotros caminamos, diferente si tomamos el metro, si tomamos el Transmilenio, si tomamos el bus, o diferente si manejamos el carro. En Bogotá se insiste mucho en tratar de transportarnos en bicicleta y cada vez hay más kilómetros de rutas y hay cada vez más personas tomando la bici. Las actividades del hogar también es una forma de tener actividad física, pero 8 a 10 horas de nuestro día estamos en el trabajo.
Así que esa actividad podría ser leve, moderada o vigorosa. Si tenemos actividad leve, el efecto de la actividad física no es tan fuerte. Si nosotros tenemos una actividad física moderada, es mucho mejor. Y cuando tenemos una actividad física vigorosa, nuestro organismo cambia y van a tener mayores beneficios que en otros tipos de intensidades. ¿Qué sucede cuando montamos a caballo? Esta es una tabla, ustedes ven, se van a imaginar una persona en promedio 70 kilos. Si monta a caballo 5 minutos, va a gastar 24 calorías. 10 minutos, 49 calorías. 15 minutos, 74. Y miren, una hora, 294 calorías. ¿Qué son las calorías? Son unidades de energía. Es decir, la energía es esa que nosotros necesitamos energía para calentar el agua, necesitamos energía para poner a funcionar nuestro organismo. Es decir, que transformamos un sustrato, lo convertimos en energía, en calor. 294 calorías en realidad no es un gasto, una producción de energía muy alto. Esto corresponde a cerca de unos 4 METs. Los METs son unidades equivalentes de energía. Ya los voy a introducir poco a poco para que estemos hablando también de otra unidad. Calorías, energía, MET, energía. 1 hora de montar a caballo, 294. Y 4 horas, 1176 calorías. Un almuerzo promedio de cada uno de nosotros está cercano a las 1200 calorías. Entonces imagínense que me como 1200 calorías, debo montar a caballo bien formal, bien bueno, 4 horitas. Esta es una tabla que parece compleja, pero quiero que solamente se me concentren en la intensidad moderada, que es esa intensidad que nosotros tenemos cuando estamos montando a caballo. Ya vamos a ver otras actividades, pero ¿cómo sé que la intensidad de la actividad física que estoy realizando es moderada? Porque mientras estoy haciendo la actividad física o el ejercicio, soy capaz de hablar, pero no puedo cantar. Eso es moderado. Si yo tengo una tabla de percepción del esfuerzo que va entre 1 y 10. 1, no estoy haciendo mucho esfuerzo. 10 es mucho esfuerzo. Moderado, entre 3 y 4. La frecuencia cardíaca llega hasta el 76% de la frecuencia cardíaca máxima. Y lo que yo les decía, moderados son de 3 a 6 metros. 3 a 6 metros, unidades que quiero que las vean aquí. Cuando yo estoy acostadito, boca arriba y solo pensando, el gasto energético que tengo corresponde a un solo metro. MET. Son equivalentes metabólicos. Si yo trabajo en la oficina sentadito, normalmente las oficinas están dentro de un ambiente cálido, controlado, la silla es cómoda, gasto 1.5 metros. Pero si yo me paro y camino un poco, voy a gastar 2 metros. Si camino más rápido, 3 metros. Mucho más rápido, 4 metros. Y montar a caballo, 4 metros. Pero ahora bien, si yo corro una maratón, voy a estar gastando de 12 a 15 metros. Todo esto es cada hora. ¿De qué nos vamos a morir? Enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de la principal vamos a encontrar la hipertensión arterial, que es ese aumento anormal de la presión, que lo medimos en 2 cifras. Siempre nos dice 120/80, 120 corresponde a la presión de impulso de la sangre. El corazón se contrae, impulsa la sangre a una presión de 120. 120, 80 es lo que resisten las arterias. 120 a 80 es una buena tensión y de ahí para abajo. Si pasamos de a 140 a 90, ya estamos hablando de un aumento de la tensión arterial, hipertensión. ¿Por qué se produce y cuáles son sus factores de riesgo? ¿Sí? Factores que van a aumentar la probabilidad que se presente. Pues la genética familiar. Mi abuelito tenía hipertensión, mi mamá tiene hipertensión, seguro voy a tener hipertensión. El estrés, la mala alimentación y el sobrepeso. ¿Cómo puedo hacer para evitarla y para tratarla? Pues la idea es que nosotros consumamos frutas y verduras más de lo que hacemos ahorita. Evitar alimentos fritos,
y mucho más evitar alimentos que fritemos con el mismo aceite varias veces. Bebidas azucaradas, disminución del consumo de sal y actividad física 30 minutos al día. A una intensidad moderada. Moderada más o menos a 4 metros. Ya saben ustedes que montar a caballo 4 metros. La diabetes es el aumento del azúcar en la sangre. La vamos a diagnosticar si yo me tomo una glicemia, una glucemia en ayunas y el resultado es 126. O si me la tomo en cualquier momento del día y me da 200. Son criterios médicos que me van a permitir diagnosticar una glicemia, una diabetes. ¿Qué nos va a producir? Pues nos puede llegar a producir ceguera, daño en la visión, insuficiencia cardíaca, pueden llevar a derrames cerebrales, insuficiencia renal y pueden llegar a dañar tanto mis arterias que puedo tener amputaciones de las extremidades. 1 de cada 11 personas va a tener diabetes. Actualmente 422 millones de adultos tienen diabetes y miren la cantidad de personas que se mueren por diabetes. Definitivamente es una enfermedad muy dura, pero prevenible. Aquí en esta tabla quiero que solamente vean esta columna. La columna en donde la Asociación Americana de Diabetes recomienda la actividad física. Él ya dice, hágalo mínimo 3 veces por semana de un ejercicio aeróbico. Este ejercicio aeróbico es el cardiovascular. Caminar, bicicleta, trotar, elíptica. Todo eso que nosotros hacemos en el gimnasio, pero lo podemos hacer en casa más de 3 veces. O 2 sesiones a la semana de ejercicios de fuerza. Resulta que nosotros somos la mitad músculo y ese tejido hay que estimularlo. La intensidad moderada. Entonces, moderado, 4 metros está muy bien. Ya sabemos nosotros que es caminar más rápido. Duración total a la semana, recomiendan 150 minutos. Ejemplos para que no se nos olvide, recuerden. Trabajo en la oficina sin mucha cosa, 1 metro. Caminar un poco, 2. El oficio doméstico, 3 metros. Es diferente barrer a trapear. Trapear genera un mayor gasto energético. Pero estas actividades duran muy poco. Recuerden que lo que buscamos es tratar de mantener el gasto energético alto durante 1 hora para que mi corazón se adapte, para que mi corazón trabaje muy bien. Caminar rápido y montar a caballo 4 metros. Miren ejercicios que yo puedo realizar en la casa. Estos ejercicios se llaman funcionales. Solamente necesito la disposición. Se llaman ejercicios funcionales, aparecen en todos los videos que nosotros vemos en Instagram, en todo es donde los profesores nos están recordando cómo hacer sesiones de ejercicio. Esto puede llegar a 5 y hasta 7 metros. ¿Qué son las dislipidemias? Son alteraciones de los lípidos sanguíneos, es decir, colesterol y triglicéridos. Los factores de riesgo de tener el colesterol y los triglicéridos altos son la obesidad y la mala dieta. Antecedentes familiares, no hacer ejercicio y estar mucho tiempo sentado. Y la hipertensión arterial de la que ya hablamos. Suele ser asintomático, pero puede mostrar síntomas como fatiga, mareo, dificultad. Hay un signo particular y es que los barrigones, los que tienen mucha barriga, ahí tienen acumulada una cantidad de grasa que va principalmente a tapar arterias. Es de mayor riesgo tener mucha barriga a tener la grasa repartida por todas partes. En últimas van a terminar obstruyendo nuestras arterias y si es en el corazón vamos a tener infartos. El trabajo al aire libre tiene unas ventajas muy importantes. Primero es que yo debo controlar mi temperatura. Puede que el aire libre estemos a temperaturas de 9 grados, de 12 grados, de 20 grados, pero la temperatura corporal está a 37. Es decir, que yo, si la temperatura está muy baja o por debajo de 37 grados que yo tengo, mi cuerpo va a tener que estar produciendo mucho calor para mantener esa temperatura. Es mucho mejor
ideal trabajar al aire, al aire libre, cosa que yo sé que todos ustedes hacen. Así que entonces es muy bueno que ustedes lo hagan. Ahora, si evitamos el trabajo de oficina porque no nos toca, si somos capaces de ponernos de pie muchas veces al día si tenemos que trabajar sentados, si hacemos los oficios básicos, el oficio doméstico, si comenzamos a caminar más rápido, subir, bajar escaleras, tratar de hacer actividades con los brazos, pues yo voy a poder simular toda esta actividad a una operación diaria, como por ejemplo los operarios de planta que gastan 4.2 metros. Si adicionalmente tengo unas sesiones de entrenamiento que puedan tener un trote lento, una bicicleta suave, miren que la intensidad de ejercicio va a ser mayor. Esto me va a generar unos cambios en el sistema que son benéficos para prevenir las enfermedades de las cuales estamos hablando, como por ejemplo la obesidad, que es la acumulación anormal y excesiva de grasa. Si yo peso y tengo un peso relacionado a la talla adecuado, pues voy a tener un peso normal, pero poco a poco voy ganando grasita y voy a tener sobrepeso y poco a poco llego hasta la obesidad. No es difícil. En las Américas, la prevalencia es el número de pacientes que tienen sobrepeso y obesidad sobrepasó la mitad en América. Eso significa que el estilo de vida de los americanos se ha ido deteriorando con el tiempo. Podemos hacer nuestros trabajos en casa, trabajo funcional. La idea es que nosotros gastemos en ejercicio más de lo que comemos. Podemos ir a sitios públicos o a piscinas donde podamos hacer el ejercicio o en gimnasios. La idea es incrementar nuestra actividad física, convertirla en ejercicio por verlo un hábito y con eso nuestro estilo de vida será más saludable. Es claro para todos que la actividad física de gran volumen disminuye el peso. Significa que si yo hago más ejercicio en calorías que lo que como en alimento, voy a tener un balance negativo calórico y poco a poco comienzo a perder peso. Para todo esto, es necesario que nosotros tengamos claros algunos puntos de la actividad física y el ejercicio. La cultura deportiva. El ideal sería que cuando yo voy a entrar a un programa serio de actividad física o de ejercicio, realice unas evaluaciones médicas para saber que no tengo un riesgo incrementado de presentar algún incidente durante mis sesiones de ejercicio. Hay que seguir todas las instrucciones médicas. Para hacer el ejercicio tenemos unas especies de códigos. Y esos códigos es la higiene deportiva. Ya vamos a ver unos puntos. Respetar ese código, respetar esa higiene. Utilizar adecuadamente toda la indumentaria e implementos que tiene nuestra labor, nuestra actividad o los deportivos. Respetarlas con recomendaciones nutricionales de acuerdo con mi condición. Si yo soy diabético, tengo que disminuir el azúcar. Si soy hipertenso, tengo que controlar la sal. Si tengo sobrepeso, tengo que manejar las calorías. Si yo quiero ganar músculo, tengo que comer más proteína. Y siempre cumplir un proceso de hidratación y rehidratación para el ejercicio. No olvidemos dentro de la higiene deportiva, cada vez que ustedes quieran hacer ejercicio o iniciar su trabajo, los estiramientos. Estos estiramientos están dentro de la puesta a punto para cualquier tipo de actividad física, ya sea laboral o sea de ejercicio. Debería estar el calentamiento, que es elevar un poquito la temperatura y comenzar a hacer estiramientos. Después del ejercicio, después del calentamiento debo llevar y desarrollar de manera segura la actividad central que yo voy a ejecutar. Y después del ejercicio, debo retornar a la calma con lentitud, pero con seguridad. No olvidarnos nunca mantener la hidratación y reponer los nutrientes que yo consumí. El descanso hace parte de un proceso de entrenamiento y hace parte del proceso de una vida activa, saludable. Y estamos hablando entre 7 a 8 horas de buen sueño. El estiramiento
Aquí tenemos cuadros con múltiples estiramientos, pero sería importante que nosotros no olvidáramos nunca cuando vayamos a realizar nuestra actividad laboral, pausas activas, o nuestra actividad deportiva, iniciar, que no se nos olvide estiramientos del cuello, que no se nos olviden estiramientos del hombro, de los hombros, que no se, por ejemplo, acá, que no se nos olviden los estiramientos de la espalda, por ejemplo, aquí, como acá, y estiramientos de las piernas. Si somos cuidadosos, siempre vamos a llevar un orden en estirar el cuello, la espalda, los brazos, la espalda baja y las piernas. El estiramiento lo que busca es estirar, como su nombre lo dice, de manera controlada y segura el músculo. No tiene por qué producir dolor y durante el estiramiento, que deben tardar unos 15 segundos cada grupo muscular, no deberíamos suspender la respiración, sino mantener nuestra respiración normal y controlada. Dentro de la higiene deportiva está la indumentaria para cualquier deporte. Aquí estoy poniendo el caso de, conocen ustedes perfectamente, no hay como una persona que quiera practicar golf, se vaya como si estuviera en la playa. Eso es horrible. Que los uniformes para trotar sean el de las artes marciales. Eso es una especie de irrespeto con la actividad que nosotros estamos realizando. Lo mismo sucede en esta área. Existen una serie de implementos deportivos que se hacen por seguridad y que se deben controlar. Si nuestra actividad física o deportiva va a ser a la intemperie, por favor nunca olvidar su protector solar. ¿Qué podemos decir de la nutrición y la hidratación para los casos en que queremos hacer ejercicio? Recuerden que la dieta nutritiva es aquella que tiene que aportar todos los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y los micronutrientes, sodio, potasio, cloro, que son los electrolitos pequeños. Aquí entonces vemos que debemos y podemos comer de todo, controlado y adecuadamente, sin nunca olvidar la parte de hidratación. Tips básicos en una nutrición. Que nuestro plato siempre debería contener entre el 50 al 60% de carbohidratos. Todos estos, los carbohidratos, es la gasolina con la cual nosotros vamos a producir la energía. El 15%, del 15 al 20, tienen que ser proteínas, porque la proteína es la estructura de todo nuestro cuerpo. Todas las enzimas, todos nuestros tejidos, todas nuestras hormonas comienzan a partir de las proteínas. Y el 30%, que es del 20 al 25 al 30%, grasas, porque también es la gasolina premium que nosotros necesitamos para producir energía y muchas hormonas. Conseguir una buena nutrición lo que busca es conseguir una masa corporal ideal. Debe aportar todos los macronutrientes. Una buena nutrición maximiza la producción de la energía que necesitamos para cada actividad. Desarrolla un esqueleto denso y fuerte. Promueve la recuperación luego de un entrenamiento y luego de cada actividad, lo que me va a asegurar a mí un completo descanso y recuperación. Previene lesiones y enfermedades y garantiza el aporte durante todo el ejercicio. Una buena nutrición evita las enfermedades crónicas no transmisibles de las que hablamos ahorita, que como les dije, más de la mitad de la población mundial va a morir de eso. Los principios de las dietas. Recuerden entonces que queremos que carbohidratos sean entre 50 al 60%. Esto es la dieta de una persona normal que va a realizar ejercicio. Se modifica la dieta dependiendo de su estado de salud. Un diabético va a comer diferente, un hipertenso va a comer diferente, una persona con gota va a comer diferente, una persona desnutrida va a comer diferente y el obeso también. Debemos conseguir el aporte mínimo y suficiente de 1.4 gramos de proteína por kilo. La recomendación principal en la proteína es porque en la medida en que nosotros vamos envejeciendo, vamos perdiendo músculo. Vamos perdiendo músculo. Y que siempre el aporte debería ser de 30 gramos de proteína, 30 gramos de proteína que yo pueda absorber al desayuno, al almuerzo y la comida. ¿Qué pasa cuando digo de la proteína que yo puedo comer? Ese 30 gramos de proteína corresponde a lo que yo pude absorber en el intestino. Pero para que yo pueda absorber
30 gramos de proteína, debo tomar o comerme 120 a 150 gramos, porque el resto no se va a poder absorber. Por eso entonces los 30 gramos de proteína son importantes y los debo repartir entre la proteína animal y la proteína vegetal. Ideal sería que nosotros realizáramos 5 comidas al día. Las fuertes son el desayuno, el almuerzo y la cena, y una entre cada una de ellas. Si mi dieta solamente es de 2.000 calorías, pues yo debo repartir las 2.000 calorías entre las 5 comidas, para que yo no vaya a llegar a sobrepeso. Si voy a realizar un entrenamiento o una actividad que demande harta energía, por ejemplo, un ejercicio, cualquiera de los que ustedes quieran, yo debo comer 2 horas antes. Pero 10 minutos antes de ese entrenamiento puedo estar comiéndome una frutica, puedo estar comiendo un bocado pequeño. Luego de realizar el ejercicio, la actividad física o el trabajo intenso, luego de eso puedo comer inmediatamente dentro de la primera hora, ideal antes de los 45 minutos después del ejercicio. Y controlar y mantener el peso es la mejor forma de saber si estoy comiendo bien. Si yo tengo la posibilidad de tener una báscula, yo me puedo pesar todos los días a la misma hora y en las mismas condiciones. Y si el peso se mantiene, significa que lo que comí fue lo que gasté y así yo puedo mantener el peso. Sé que lo que estoy comiendo es absolutamente adecuado. No olvidemos la hidratación. ¿Para qué nos hidratamos? Pues nosotros nos hidratamos, el 70% de nosotros somos agua. Así que queremos mantener el volumen sanguíneo para un adecuado funcionamiento cardiovascular. Permitir un adecuado control de la temperatura. Ya sabemos, nosotros siempre estamos a 37 grados centígrados y estamos produciendo energía todo el tiempo, pero la forma de controlar el exceso de energía que se me convierte en calor, la hago con agua. Yo pierdo mucha agua todo el tiempo porque es la manera en que mi radiador funciona. Si yo estoy bien hidratado, logro un óptimo desempeño. Y así puedo evitar accidentes hidroelectrolíticos que lo que pueden conducir son arritmias cardíacas, a pérdidas del conocimiento. La deshidratación es un estado realmente complejo y grave. Principios de la hidratación en un deportista, una persona que va a realizar una actividad física importante, que debe mantener el consumo hídrico durante todo el día y tomar bebidas, desayuno, almuerzo y cena, y en las 2 comidas que dijimos que eran intermedias. 2 horas antes de ese entrenamiento importante o la actividad física, el ejercicio que voy a realizar, puedo tomar 2.5 vasos de agua. 15 minutos antes de comenzar, otro vaso de agua, y en los vasos de agua que creo que debemos tener son entre 100 a 150 mililitros. Ya cuando yo estoy en la actividad, sobre todo en la actividad al ambiente, en el ambiente al aire libre, y si de pronto la temperatura está superior a los 20 grados, voy a tener que estar hidratándome por lo menos cada 15 minutos. Después de realizada la actividad, debemos beber a libre demanda. ¿Cómo sé yo que estoy bien hidratado? Si nuestra orina es transparente, yo estoy bien hidratado. Si nuestra orina es amarilla y bien concentrada, debo agregarle líquido. Si el ejercicio nos va a durar más de 1 hora, yo voy a tener que beber bebidas que tengan electrolitos y de pronto azúcar. Pero si el ejercicio dura menos de 1 hora, con agua está bastante bien. Y en climas calientes, por encima de los 20 grados, estas medidas las voy a tener que respetar muy puntualmente para evitar que nos deshidratemos. Eso es todo lo que les quería dar de recomendaciones para poder prevenir enfermedades que nos van a matar. Un poco de higiene deportiva para que no se nos olvide estirar, comer adecuadamente e hidratarnos durante la actividad física. Y nada, así que seguiremos nosotros atentos a todas las preguntas que ustedes quieran hacer a partir de este momento, recordándoles entonces que hemos finalizado la charla. Muy bien, mi doctor Galvis, muchísimas gracias. Hay varias preguntas en el
en el chat. Entonces le voy a dar la palabra acá a las personas que han escrito para que las planteen por el micrófono. Entonces, vamos con Romina. Adelante, Romina. Activa tu micrófono. Perfecto. Es cierto, muchas gracias, disculpe. Doctor, muy buenas tardes, un gusto. Romina, desde Chile. Mira, ¿cómo estás? Quería consultarle acerca de la equivalencia de estos 4 METs que usted mencionó. Acerca de en qué aire del caballo corresponden este gasto energético. Si alguno en específico o en general a la... Bien, tienes excelente pregunta. Los equivalentes metabólicos y los BET o la intensidad de la contracción obviamente va a depender de la cantidad de músculos que tú estés incluyendo en la actividad. Entonces, si nosotros estamos hablando de un desplazamiento del caballo lento, tú puedes estar manteniendo la postura en el caballo, puedes estar manteniendo el equilibrio sin el uso de muchos músculos. A la medida en la medida en que comienza a acelerar y tú vas a tener que hacer tus propios ciclos de control del equilibrio, de ir sincrónicamente con el movimiento del caballo para que ni él ni tú se desincronicen, vas a tener que estar utilizando más músculos. Entonces, en promedio, estos 4 simplemente corresponden a una, por así decirlo, una cabalgata suave. Todavía sigues tú con una marcha muy suave. El problema es que los otros eventos en el caballo suceden poco tiempo, no es mucho tiempo en el cual tú vas a cambiar y aumentar la exigencia muscular sobre el caballo. Pero en términos generales es un promedio los 4 metros para momentos en los cuales estás muy suave, trote, galope, está haciendo es promediado, más o menos a lo que vas a gastar en una hora. Sí, ¿podrían considerarse 4 METs de base entonces? Sí, señor, sí, señora, de base. Correcto, muchas gracias. Esto es importante porque siempre se ha creído que en esta actividad quien realiza el ejercicio importante es el caballo y que entonces el jinete no hace nada. Pero no, es clarísimo que tiene que tener una postura, una elegancia, un sincronismo con el caballo que genera un gasto energético. Ok. Clarísimo. Perfecto. Julie Rodríguez, adelante, puedes activar tu micrófono, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien. Señora. Buenas tardes. A mí me gustaría saber de las, por ejemplo, personas que tengan enfermedades de las que nos hablaste, ¿en qué los podría afectar el consumir esas proteínas que venden en polvo? Ok, las proteínas, como tú ves, que venden en polvo tienen una gran variedad de marcas. Esa variedad de marcas van principalmente al tipo, a la forma en la cual se extrajo la proteína y vamos a tener proteínas que vienen de la leche, hay proteínas que vienen de la soya, entonces ya estamos viendo diferentes proteínas. La mejor proteína en factor biológico que tenemos ahorita se llama la proteína whey, es sacada del suero de la leche, no de la caseína. Entonces, digamos que de donde provenga la proteína, ya cambia. Lo que le agreguen a cada uno de esos polvos también es importante. Algunas vienen fortificadas con algunos aminoácidos, algunas vienen fortificadas y enriquecidas con vitaminas, algunas vienen con carbohidratos, y entonces se convierten prácticamente en alimentos enriquecidos. La proteína tiene una dosis. La dosis que nosotros buscamos en una persona promedio es entre 1.4 o 1.6 gramos por kilo al día.
¿sí? Entonces, depende de cuánto pesamos. Esas proteínas no tienen en términos generales una contraindicación importante, a no ser que de pronto yo tenga una enfermedad metabólica tipo gota. Si yo tengo una enfermedad metabólica como la diabetes, no se recomienda que el polvo que tú tengas tenga azúcar. Si tengo hipertensión, no se recomienda que tenga sodio. Entonces tú puedes estar mirando, pero yo diría que para la prescripción ideal de cualquiera de estas proteínas deberías tener la asesoría o de nutrición o de un médico para saber para qué lo estamos haciendo. Porque cada una tiene su efecto especial y tiene su contraindicación particular. Entonces, pues, si quieres ser muy puntual en lo que estás comiendo o lo que la persona que lo está comiendo para saber qué y qué es lo que quiere, pues te puedo dar una respuesta más puntual. Muchas gracias. No, era una inquietud simplemente de cómo podría afectar a una persona con diabetes o si había alguna contraindicación. Si es solamente diabetes y la proteína no tiene sino proteína, no tiene ninguna contraindicación. Bueno, muchísimas gracias. Ok, vamos con Daniel Valderrama, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Doctor, muchas gracias por la presentación. ¿Ahí me están escuchando bien? Muy Sí, bien. señor. Ah, bueno, perfecto. Mi pregunta va relacionada al deporte paralímpico o deporte adaptado para personas con discapacidad. Aparte de todo lo que el doctor nos decía de las recomendaciones a la hora de hacer ejercicio, ¿usted cree que hay alguna recomendación extra que usted le daría a una persona con discapacidad física? Pues en términos generales, con ellos nosotros tenemos que asegurar la salud de cada uno de ellos. Ellos tienen una característica principal y es que dependiendo de la lesión que tienen, es probable que no tengan una sensibilidad completa. Eso significa que la inspección de los cuidadores y de todos los que están relacionados es necesaria para de pronto encontrar, por ejemplo, algún tipo de infección que no la están notando. La infección urinaria en ellos suele ser muy frecuente y pues tiene que seguir sus controles. Y esos serían casi los únicos cuidados. Yo creo que ese tipo de deportistas, ese tipo de personas gozan de unas características particulares que fuera de que nos dan una gran alegría en los procesos, no pensaría que tuvieran ninguna contraindicación ni relativa ni absoluta en la mayoría de los casos. Perfecto, doctor, gracias. Ok, vamos con Juliana Montero. Juliana Montero, ¿me escuchas? Adelante. Voy a leer lo que escribe Juliana en el chat y es, muy buenas tardes, para un joven de 13 años, ¿cuánto sería lo recomendable hacer ejercicio? Y para un adulto de 50 en adelante, ¿cuánto sería lo ideal montar? Ok, listo. Entonces, un joven de 13 años. 13 años. Listo. Entonces, hablamos de un joven de 13 años, supongamos que sea un joven varón. Eso significa que debe más o menos estar en una época de crecimiento rápido de sus extremidades. Vamos a encontrar que él va a tener todavía los núcleos de crecimiento en sus huesos largos. Y va a estar en una fase sensible para trabajos neuromusculares. Significa que le debemos estar trabajando mucho lo que es la precisión, la coordinación, eso como primera medida, y haciendo una inducción en los trabajos de fuerza, en donde comencemos a hacerle pequeñas repeticiones, pero mucho más a que él esté puliendo los gestos de las actividades que está realizando.
Si nos vamos a un colegio, vamos a ver que la educación física en él, en esa fase, debe estar buscando precisión, coordinación. No estamos buscando todavía mucho el trabajo cardiovascular porque todavía sigue en un proceso, su corazón sigue creciendo y entonces nosotros apenas le estamos dando toques del cardiovascular, estamos incluyendo un poquitico más ejercicios de fuerza, pero mucha coordinación. Y es en ese momento y a estas edades donde ellos aprenden una actividad deportiva, una actividad y se vuelven supremamente buenos en la medida que lo estén repitiendo y automatizando. A esas edades y un poquito antes son unas esponjas y van a mejorar con una velocidad. 53 años, estamos hablando de 53 años. Adelante de 50, correcto. Adelante de 50, edad fantástica. Eso es una... Entonces, creemos que es un adulto mayor, yo diría que es solamente un adulto y que tiene todas sus capacidades para realizar cualquier tipo de actividad, ¿cierto? Cualquier tipo de actividad, no le restringiría nada, a no ser que esa persona ya tuviera alguna enfermedad que, sobre todo osteomusculoarticular, que me le esté limitando algunos movimientos. Supongamos que esa persona haya tenido una enfermedad coronaria, cardíaca, está indicado el ejercicio. Cantidades. No estamos buscando esa edad deportistas de alto rendimiento, ni creo que vayan a competir en torneos importantes, pero sí podemos encontrar que ellos pueden estar realizando de 3 a 5 veces a la semana ejercicios de 1 a 2 horas de intensidad alta, si ese es el límite. Como término medio, 3 veces a la semana de intensidad moderada. Ese es el grupo de personas que quieren muchos ir a la maratón de Nueva York, a la de Boston, a Miami, ya como parece ser que están viendo que se nos acabó el juego y quiero entonces es el momento de tratar de reivindicarme en toda mi actividad y entonces comienzo aceleradamente a tratar de buscar ganar el músculo que no gané antes, a tratar de mejorar la parte cardiovascular que no tuve antes y antes hay que frenarlos un poquitico porque pues no tienen los procesos de adaptación que tenían más jóvenes. Por eso entonces la limitante será que esas actividades intensas las hagan más o menos 2 veces a la semana, moderado 3 veces a la semana, y en cuanto al tiempo de montar, no le encuentro ningún problema que monte el tiempo que quiera. Ok, perfecto. Muchas gracias, dice Juliana. Doctor, yo tengo un par de preguntas y es precisamente algo que acaba de mencionar y son los deportistas de alto rendimiento, es decir, aquellos que están pensando en objetivos bastante grandes, por lo cual su proceso de entrenamiento es mayor y sumado a sus deseos y metas personales, pues todavía más grande. En esos casos, ¿cuáles son esas sugerencias adicionales a las que ya escuchamos? El deportista de alto rendimiento, primero quiero que pensemos que esos deportistas de alto rendimiento están hechos de otro material. El deporte de alto rendimiento no es sinónimo de salud. Todo el tiempo están exigiéndole a su cuerpo y a sus materiales biológicos a unas cargas que pueden en cualquier momento fallar, lesionarse, enfermarse, porque siempre van al límite. Están hechos de otro material. Las cargas que ellos manejan son completamente diferentes a las que estamos hablando ahorita. Ellos tienen programas estrictos de entrenamiento, programas nutricionales estrictos y programas de descanso estricto. El de alto rendimiento, el que estamos hablando que va para las Olimpiadas, que se quiere ganar un torneo o tienen metas propias muy altas. Son personas supremamente disciplinadas, así que ellos respetan los planes de entrenamiento. Los planes de entrenamiento incluyen todo tipo de cargas físicas, cargas tácticas de su deporte, estratégicas y cargas técnicas. Y para la parte técnica, en muchos deportes, significa repetir el gesto muchas veces.
y eso exige muchas horas de entrenamiento al día. Para poder tener muchas horas de entrenamiento al día, la parte técnica y de precisión exige una muy buena condición física. Así que entonces adicionalmente voy a tener que estar haciendo entrenamientos físicos cardiovasculares de fuerza, de coordinación, de flexibilidad muy, muy intensos. Los planes de entrenamiento normalmente tienen un objetivo. Me explico. Supongamos que tenemos las Olimpiadas en 2 a 3 años. Yo voy a hacer mi curva para que en 2 o 3 años tenga mi máximo rendimiento. Y eso lo construyo muy juiciosamente. De hoy a allá voy a tener que hacer un plan de entrenamiento y construyo día a día, hora a hora, las cargas. Esas cargas me exigen comer, hidratarme adecuadamente y me exigen descansar mucho. Son personas muy disciplinadas y entonces, como les estoy contando, más que todo es disciplina, respeto por lo que hacen, muchos y muchos sacrificios. Son hechos de otro material. Ok, perfecto. Antes de darle la palabra a Fari, voy con mi siguiente pregunta, y es, digamos, en las situaciones en las que ha participado el doctor, no sé si en alguno de esos casos, esos deportistas, alguno haya tenido algún trastorno del déficit de la atención o hiperactividad, y como estamos hablando de temas tan energéticos, ¿cuáles serían esas otras recomendaciones para estos casos en especial? No, la verdad nunca he tenido como que acompañado en el diagnóstico, pero nunca en el tratamiento. Nunca he copiado el tratamiento. He tenido residentes ya grandes con ese problema de hiperactividad y alteraciones de la atención. Son personas que requieren altas cargas calóricas. Son personas que requieren una muy buena nutrición y eso significa que comen bastante. Y el comer bastante también significa estarles aportando en promedio altas calorías, principalmente en carbohidratos. Lo que significa que el plato que yo mostré de un 50, casi siempre va a ser de un 60%, pero voy a tener que darles también altas cargas de proteína porque ellos van a estar, por su hiperactividad, van a estar en un recambio proteico constante y continuo. Ese recambio no solamente ocurre en la parte osteomuscular, sino que recuerden que en todas las enzimas que tenemos nosotros son proteínas, tienen tiempos de vida cortos y se destruyen rápidamente, así que voy a tener que estar todo el tiempo proveyendo de esos alimentos ricos en proteínas y ricos en carbohidratos, principalmente las personas. Eso significa que voy a tener que estar en ellos. Debería llevar un control del peso frecuente, como si fuera un deportista de alto rendimiento. Todos los días pesarlo en los mismos momentos para poder saber la parte metabólica, cómo se está comportando y poder hacer las correcciones en tiempo real y no después, que después entonces ya es más difícil hacer la corrección o por un bajo peso o por un sobrepeso. Entonces el control en tiempo real me permite a mí estar haciendo los aportes nutricionales frecuentes y en el momento que toca. Ok, doctor. Muchas gracias. Fari, adelante. Yo tengo 2 preguntas. Una, en el caso, por ejemplo, de la hipotonía muscular, los deportistas, los muchachos que tienen, entonces nos presentan hipotonía muscular, ¿qué recomendación nutricional habría para ellos? Porque ellos también tienen un metabolismo diferente. Y en la carga emocional, además, tenemos ese otra componente ahí que es la carga emocional y el estrés que a veces se someten los deportistas. Coménteme, doctor. Gracias, gran saludo, gusto de verlo. Muchas gracias. Se te cortó un poquito, pero estoy entendiendo que es la parte nutricional en la hipotonía. ¿Cierto? Bien. Entonces, esas alteraciones neuromusculares hace que de pronto nosotros tengamos organelos muy, muy importantes en el sistema nervioso y la unión con su músculo que gozan de falta de algunas sustancias. Les hacen falta algunas
sustancias, elementos y estructuras que en su mayoría son de origen proteico. Entonces, nosotros deberíamos darle un aporte proteico por encima de lo normal. Y de lo normal es porque si digamos que está en fase de crecimiento, no solamente está creciendo, está perdiendo y desperdiciando algunas de sus sustancias por el proceso patológico y además en el mismo hecho de estar creciendo, pues entonces hace que las utilice y tenga un recambio muy rápido. Nos estaría obligando a dar a un aporte de proteínas de alto valor biológico. Yo quiero hacer el énfasis en el alto valor biológico porque es que el alto valor biológico está principalmente en las proteínas de origen animal. Principalmente. Las proteínas de origen vegetal también tienen todos los aminoácidos, pero los de alto valor biológico son poquitos. Por ejemplo, tendríamos que comer mucha verdura para hacer lo mismo que el huevo o que la leche. ¿De acuerdo? Entonces, los de alto valor biológico, la ciencia toma como el estándar de oro la proteína al huevo. Porque el huevo, pues ustedes ven, sencillo, simple, pero nos aporta absolutamente todos los aminoácidos que nosotros tenemos. A partir de eso comienzo a tener proteínas que van disminuyendo en su valor biológico. Entonces yo tengo huevo, tengo leche. Dentro de la carne, fíjense que primero tengo el pollo. Después del pollo tengo ternera. Después voy a tener res y cerdo. Y después tengo pescado. Estoy hablando de la proteína, no de los valores que tienen las grasas que trae el pescado. Estoy hablando de la proteína. Y de ahí para abajo voy a encontrar proteínas vegetales como la quinoa, voy a encontrar como la soya, y comienzo a bajar, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que comer y tener un aporte proteico que incluya de todo, ¿cierto? De todo, de todos los colores en lo vegetal, de todos los sabores, y cocinarlo lo más rico para que nos lo comamos nosotros y nuestros pacientes. Pero este tipo de pacientes voy a tenerle que aumentar el aporte proteico. Y el aporte proteico en este paciente va a tener que estar por lo menos unos 0.2 y casi 0.3 gramos por encima del niño normal. En última, la sumatoria, el niño casi que diría yo, en el día se debería comer 1 a 2 huevos más que los otros niños. Tomarse 1 a 2 vasos de leche más que los otros niños. Eso en términos generales. Y en cuanto a la parte cognitiva que entendí de atención, ya no me acuerdo. Emocional. Emocional. Listo. Nosotros le vamos restando... La carga emocional, el estrés, la carga psicológica. Nosotros le vamos restando importancia calórica a todo tipo de actividad intelectual, ¿cierto? Entonces pareciera que pues, el pensar, el juzgar, el sumar, el restar, la justicia, el análisis, el tener una lógica espacial, el tener los sentimientos y diferentes valores y utilizarlos, no exige una carga energética. Y claro que sí, porque resulta que todo nuestro cerebro tiene un gran compromiso eléctrico, nuestras sinapsis y a las velocidades que van entre todos nuestros centros requieren unos receptores particulares en la membrana de todas nuestras neuronas. Esos receptores son proteínas. Y proteínas que tienen una vida media muy corta. Así que entonces yo tengo que estar asegurando esos receptores para cualquier tipo de acción intelectual o cognitiva. ¿Sí? Y existe un gasto propio de ese tipo de actividades. Si se dan cuenta ustedes, en los procesos en los cuales estoy triste, puedo entrar en una depresión, se pierde el deseo de comer, se pierden muchas cosas y puede traducirse en una pérdida de peso.
Yo creo siempre que debo suministrar para todo problema o proceso psicológico o no, un buen aporte proteico. Y pensaría que definitivamente el asegurar la proteína en todos los casos que ustedes me han mencionado es básico, es fundamental. Adicionalmente, que la proteína que yo no utilice, la mayoría la voy a orinar. Entonces, pareciera hay algunas tendencias a pensar que si yo tengo alimentación hiperproteica, esas proteínas van a terminar tapando mis riñones. Es cierto en los casos en los cuales yo tengo insuficiencia renal. Cuando yo no tengo insuficiencia renal, el aporte proteico puede ser elevado. Si tengo insuficiencia renal, vamos a tener que restringir las proteínas. Ok, vamos con Cristina, por favor, adelante. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por su presentación, súper completa y clara, como siempre. Pero a mí me quedó una duda. Yo sé que es una duda particular respecto a ese plato del que usted habla. Es para un deportista el 60% de carbohidratos, la proteína y la grasa, pero para una persona, pero eso no quiere decir que el plato como tal, si medimos ese tamaño, sea que la mitad del plato sean carbohidratos o es en porcentaje. No sé si me estoy explicando, porque siempre para una persona que no es deportista nos dicen que en el plato se debe tener como el 50% vegetales, el 25% cubre la proteína y el 25% el carbohidrato, pero en tamaño, no en porcentaje. Entonces, ahí es donde tengo la duda. No sé si soy clara en mi pregunta. Muy clara la pregunta y tienes razón. Ese es un esquema figurativo del aporte calórico de los macronutrientes. ¿Cómo podemos decorar el plato? Claro, completamente de acuerdo. Si las calorías que tú vas a tomar son 100 calorías, no importa si eres deportista o no, se deben aportar esas 100 calorías entre el 50 al 60 el carbohidrato, entre 15 a 20 la proteína y el resto en grasa. Ese es el aporte calórico, debe ir correspondiente en esos macronutrientes. Pasémonos a papas, arroz y carne. El plato tiene que tener prácticamente la mitad en lo que tú estás diciendo, frutas y verduras. Las frutas y las verduras te van a dar a ti un pequeño aporte calórico, un buen aporte proteico y de todos los micronutrientes y en algunos casos oligonutrientes. La grasa no significa que cuando yo estoy poniendo 25%, significa que yo debo colocarle una cucharada y media de mantequilla. ¡Pah! No. La mayoría de las preparaciones que nosotros hacemos contienen la grasa que tiene que tener. La carne y la proteína que nosotros nos comemos contiene la grasa que yo debo comer. Debo evitar el exceso. Pues la recomendación es el gordito del churrasco que es espectacular, pues tratemos de no comérnoslo todo. No comernos toda la tocineta que tengo en la nevera en un solo plato. Muy rica, sabor y todo lo que quiera, pero entonces la grasa que contienen los alimentos es suficiente. Entonces nos vamos con los carbohidratos. La cultura, aquí en Colombia nosotros estamos acostumbrados a cerca de 2 porciones de proteína. Yo veo siempre en el plato arroz y papa, arroz y plátano. Siempre hay arroz, pero si se dan cuenta es una parte de Latinoamérica que solo come arroz. Sé muy bien que más hacia el sur, tanto arroz, eso no lleva en el plato, pero lo reemplaza por pan. Yo tenía jugadores argentinos y ellos nos decían, che, yo sin pan no puedo comer. Y es cierto, ellos cambian ese carbohidrato, nuestro arroz, por el pan. Y cada una de las regiones va cambiando su carbohidrato. Sus carbohidratos, por ejemplo, la pasta que comemos todo, es un aporte importantísimo de carbohidratos de una lenta absorción y lo que me permite a mí tener energía durante mucho tiempo. El segundo punto, la proteína. La proteína me la voy a comer entre las verduras y entre la porción de carne, res, pollo.
la proteína animal. Pero la presentación del plato, en la presentación del plato yo les voy a sugerir que sí señora, casi que la mitad del plato tengan que ser nuestras verduras, intentar que las verduras tengan la menor cocción posible. En la medida en que nosotros vamos cocinándolas más, van perdiendo sus características nutricionales y que el aderezo que utilicemos pues no sea rico en grasas, sino que de pronto el chorrito del aceite de oliva o diferentes aderezos que no le den sabor a nuestras verduras. En términos generales, esa es la construcción y la decoración del plato. Así que yo, de acuerdo con lo que acabas de decir. Perfecto, me quedó clarísimo. Y me permito hacer una pregunta adicional. Cuando se quiere bajar de peso, esa es una pelea que tengo casada con mi hija, y voy a hacer ejercicio a primera hora de la mañana, ¿es conveniente de todas maneras comer algo antes de ir a hacer ejercicio? O, pues es que en mi concepto yo diría que uno nunca puede hacer ejercicio sin comer algo, pero a ella en alguna ocasión le dijeron, sí, puede ir y entonces antes vas a quemar más calorías y vas a tomar de lo que tu cuerpo tiene en reserva y bueno, mejor dicho, uno siempre que va a hacer ejercicio tiene que haber comido antes, ¿o no? Sí, señora. El ayuno es una condición en donde nuestro metabolismo cambia. ¿Y qué es ayuno? Ayuno es cuando nosotros no comemos por más de 4 horas. No pensar entonces que es toda la noche, no. Por más de 4 horas yo ya estoy en ayuno. Y mi cuerpo cambia. Mi cuerpo se convierte como un bombillo ahorrador. Entonces, él comienza a ahorrar y a reservar un poquito más y hace que la producción energética sea menor, como un bombillo ahorrador. Por eso nos dicen coma 5 veces para que el cuerpo no crea que esté en ayuno, sino que esté produciendo la energía todo el tiempo sin problema. Cuando yo estoy en ayuno, tengo la mayoría de los sustratos, es decir, la gasolina en nuestro cuerpo la voy a tener en el hígado, un poquito en el músculo y mucho en el tejido celular subcutáneo. Y voy a comenzar en el ejercicio a utilizar lo que tengo en el músculo primero. Entonces, cuando yo hago ejercicio en ayunas, el músculo va a utilizar la poquita azúcar que tienen los depósitos del músculo, poquitica grasa que tiene, y se va a utilizar el mismo. Entonces, sí es cierto, va a bajar de peso más rápido, pero a expensas de músculo. Y lo que nosotros queremos es aumentar el músculo y disminuir la grasa. Debemos romper el ayuno para hacer el ejercicio. Romper el ayuno, el organismo tampoco dice que yo estoy en ayuno si después de 2 huevos. No. El organismo, solo puedo romper el ayuno, lo puedo romper con una tajada de pan, lo puedo romper con un pedazo de queso, lo puedo romper con un jugo, con una bebida, con un poquito de leche. Ya rompo el ayuno porque se estimula en todo el sistema para comenzar a digerir lo que comí. Al romper el ayuno, entonces voy a comenzar a suministrarle lo que comí en la utilización de la contracción muscular. Es mucho mejor, es necesario y es conveniente comer algo antes de comenzar a hacer el ejercicio. Clarísimo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta para que active su micrófono? Doctor, bueno, otra pregunta para que nos ilumine un poco y es la importancia del sol. Ahorita, o en estos momentos que hay personas que están muy en casa y por diferentes condiciones no tienen esas actividades anteriores y se están presentando pues diferentes situaciones. Cuéntenos cuál es la importancia del sol, de esa estrella maravillosa. Pues sí, nosotros estamos diseñados para vivir en la Tierra y estamos diseñados primero para soportar y para estimularnos con la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad nos estimula el hueso y nos estimula absolutamente todo. Estamos adaptados a la bipedestación
Y así es que nosotros estimulamos nuestros huesos para que soporten nuestro peso con la gravedad en bipedestación. Si yo duro mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado, la distribución del tejido mineral óseo y el tejido óseo va a ser diferente. Entonces, por así decirlo, que va a reconstruir un hueso parchando y mejorando el hueso. Si estoy sentado, entonces estoy mejorando el sacro. Si me acosté, toda la columna. Y después cuando me voy a parar, voy a tener dificultades por debilidades en algunas partes. Y el otro punto es, sí señor, dependemos del sol para producir vitamina D. Sin el sol somos incapaces de producir la vitamina D, que nos ayuda a metabolizar el calcio para producir hueso. Entonces, no sabría decir cuál va a ser la prevalencia de osteoporosis y osteopenia después de la cuarentena, pero yo creo que se nos va a aumentar y probablemente vayamos a ver fracturas patológicas después del encierro, porque necesitamos el sol, necesitamos movernos. Ambas son condiciones sine qua non para tener buen hueso y buen músculo. Entonces, sí, necesitamos el sol, así que si por ahí pueden estar sacando un poquitico la mano por la ventana para que les dé el sol, inténtenlo y háganlo porque lo necesitamos. Necesitamos activar nuestra vitamina D para que pueda metabolizarse el calcio. Ok, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hacer una última pregunta? Vamos, Daniel. Alejo, Adelante. si yo puedo hacer otra pregunta, sí, Claro gracias. que sí, adelante. Se me acaba de ocurrir ahorita que el doctor estaba hablando de lo de los músculos. ¿Qué tipo de ejercicio para las personas como yo, que tenemos un tono muscular alterado, qué tipo de ejercicio nos recomienda para el tono muscular? Porque a mí siempre me repiten que como tengo el tono muscular alterado, hacer tipo ejercicios de pesas o gimnasio no es recomendable por mi condición. Pero entonces, ¿qué tipo de ejercicios podría yo hacer para el tono muscular? Sí, siempre se ha tenido esa idea. Yo a veces pienso que es parte del mito urbano de restringir el ejercicio llamamos de fortalecimiento muscular, porque todo el mundo asocia a que si yo voy a hacer repeticiones, voy a convertirme en un fisicoculturista con los músculos así de grandes. Y no es cierto. Yo puedo hacer ejercicios de fortalecimiento que solamente lo que me estén estimulando, ese ejercicio de fortalecimiento me van a estimular a estar produciendo y superponiendo las fibras musculares, las que se me envejecieron, las voy renovando. Ojo que nosotros envejecemos fibras musculares muy rápido. Lo que pasa es que estamos reemplazando a una velocidad altísima. Entonces, el ideal es que yo pueda realizar ejercicios que me comprometan, ya sea secuencialmente, preferible y no en grupo, estimulando los músculos. Me explico, yo puedo estar trabajando, muchas veces creo que solamente el ejercicio de fuerza de las manos tiene que ser contra la dona o tiene que ser, no, ustedes manejan el computador y por lo que veo, estamos al frente de un computador, así que ese teclear hace que los músculos de la mano estén trabajando a diferentes velocidades, ¿cierto? Lo que pasa es que como es una carga baja, supongo que no estoy haciendo el entrenamiento, pero no, claro que sí. Ese mismo ejercicio se puede realizar con el antebrazo, con el codo y buscando ejercicios de precisión. No estoy sugiriendo que voy a traer unas halteras de 5 kilos, de 10 kilos y que entonces no, simplemente podemos hacer ejercicios funcionales. Puedo utilizar las bandas de colores más bien de resistencias bajas, colores como el amarillo, colores como el azul o como el verde, y hacer repeticiones en donde no genere mucho problema. Cada contracción estimula el sistema desde arriba nervioso, la placa y al músculo de la misma manera. Cada una. Entonces, lo que yo estoy buscando es que el sistema todo el tiempo me esté aportando
unos cuantos de electricidad suficiente para mantener el tono sin que se me dispare a producir la hipertonicidad, ¿cierto? Ese Sí. estímulo viene desde aquí. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer son simplemente repeticiones de diferentes grupos musculares. Las bandas me permiten hacer repeticiones en este sentido, pero también puedo abrirlo y hago en este sentido y ya son otras fibras musculares las que yo estoy utilizando. Entonces, variar, hacer una o dos series de unas 8 a 10 repeticiones 2 veces a la semana no va a producir ningún problema, no va a producir hipertrofia, que es la que les preocupa, y no tiene por qué producir alteración del tono. Muchísimas gracias, doctor. En cambio, si está manteniendo el sistema lo está manteniendo vivo y activo. Muchas gracias. Ok, doctor, solo hay una última, pregunta y es con respecto a un libro, si conoce alguno donde se recomiende la parte nutricional en personas en condición o con condiciones de discapacidad. No lo tengo en la mente, pero yo puedo perfectamente buscar y mandarle la bibliografía para conseguirlo. Puede sonar feo, pero en estas condiciones de academia nosotros dejamos de revisar libros hace mucho tiempo. Entonces nos remitimos única y exclusivamente a los artículos de artículos, y entonces buscamos en los motores de búsqueda de las universidades los artículos y no recurrimos al libro nunca. Pero yo puedo buscar y les compartiría la bibliografía del libro para que muy seguramente la bajen también electrónicamente. Perfecto, doctor, muchas gracias. Entonces, por el momento, nuevamente agradecerle. Y antes de despedirnos, quiero que nos cuente usted dónde está ubicado las personas que quieran tener contacto con usted para consultas y demás, para algunos programas, que nos dé a conocer un poco qué está haciendo en estos momentos y cuáles son sus servicios actuales. Bueno, yo paso gran tiempo en la universidad, se llama la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Opera en el Hospital San José y en el Hospital Infantil en la ciudad de Bogotá. De resto, yo tengo mi propio gimnasio clínico en donde elaboramos diferentes programas. Yo trabajo principalmente con el adulto mayor y con ellos hacemos el ejercicio en pacientes hipertensos, con sobrepeso, con obesidad, con muchas de las patologías pulmonares. El promedio de mis pacientes puede estar alrededor de los 70 años, 65, aunque los días sábados tengo pacientes niños. Y entonces prescribiendo el ejercicio para que ellos se conviertan o sean más saludables. Es una labor diferente. Ellos van porque pues la aseguradora les ordena ir, pero tenemos altísima adherencia y el paciente vuelve porque quiere. Y les gusta la forma en que hacemos un ejercicio supervisado entre los entrenadores y entre los médicos. Me la paso con mis estudiantes, mis residentes, que son médicos que están haciendo la especialidad. Y eso es lo que principalmente hago. Y hago mi consulta particular de aquellos pacientes que llevo 25 y 30 años viéndolos, algunos de deporte de muy alto rendimiento y otros simplemente por salud. Mi consultorio pues queda en la ciudad de Bogotá y pues me pueden contactar por mi correo, el que necesite. Igual Alejandro lo tiene y en cualquier momento ustedes pueden pedirle el correo, mi celular. Muy seguramente si ustedes me escriben a mi celular o a mi WhatsApp y estoy libre, les contesto ahí. Si no, por favor me dejan un mensaje que yo juro que devuelvo todo tipo de pregunta y mensaje. Sí. Ok, doctor, nuevamente mil gracias y bueno, los invitamos el día de hoy a las masterclass de las 5 y de las 7. Por el momento vamos a detener la grabación y pasamos a ese proceso de gratitud.